Bueno, muy bien, la recibimos con mucho gusto. Luciana Lazo, ¿Cómo ¿cómo va? estás? ¿Bien Muy usted? bienvenida, como siempre. La calidad hace la diferencia también en tu columna. Pero ¿Eh? siempre intentamos, al No, menos. sí, lo Es conseguís, lo sí, que lo conseguís. buscamos. Y hoy hay un tema muy interesante, ¿no? Empezó el calorcito, decís, como que ¿Ya empezó? la gente empieza a pensar. Eh, Bueno, hoy particularmente parece que la primavera, porque lo que está pasando es que tenemos las estaciones corridas, entonces por ahí nos acordamos un poco tarde de ajustar los Nos kilos. acordamos un poco tarde, ¿eh? Sí. Y cuando queremos ver, estamos en diciembre. Entonces, la idea era, bueno, a propósito de que empieza a ser época de ajustar calorías, de bajar de peso, de achicar porciones, etcétera, hablar de un elemento que para mí es bien importante porque es como una especie de molino de viento contra el cual peleamos cuando queremos bajar de peso y por ahí no lo tenemos en cuenta. Y tiene que ver con la bioquímica, el cerebro, la programación que nosotros tenemos para seguir comiendo, comer más de lo que necesitamos o incluso hasta sentirnos adictos de algunos alimentos. Sí. Entonces, en función de, Pasa todo por ahí. por ejemplo, ¿con qué alimentos vos te sentirías que si empezás a comer no puedes parar o no podés con una porción chiquita y necesitas como más cantidad, chocolate? Son unos cuantos. Sí, no, chocolate capaz que no tanto. Dulce de leche. El otro día pedí que me retiraran un pote de helado. Helado, bueno. Dietético que estaba comiendo. Muy Y el rico, dietético pero, también Pero pedí que me lo sacaran porque ya estaba viendo que yo por mí mismo no podía parar de comerlo. Bueno, eso tiene una Y explicación. te digo otra, aunque se van a reír. A ver. ¿Se van a reír? A ver. Te digo otro. El arroz con atún y mayonesa. No puedo parar de comer. Bueno. No puedo parar de comer, me encanta. Me encanta. ¿Sabés que ¿Cómo es tiene- espantoso? ¿Cómo es espantoso? ¿De dónde saliste? No, vos? es Es riquísimo. delicioso. Y pará, y le falta tomate y huevo a eso. Sí, para mí dámela. Después, aparte, tomándomelo entre veres. No, Yo, arroz con tomate y huevo es como un clásico. Sí, pero- Ahí lo que te estaría generando esas ganas de seguir comiendo no es el atún, y tampoco en este caso sería la mayonesa, sino el arroz. El arroz, sí. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que sabemos que alimentos que tienen, ya sea hidratos de carbono, o sea, azúcares o almidones, harinas en este caso, o grasa o sal, le informan a tu cerebro, ni bien vos comés, que hay necesidad de seguir comiendo. O sea, intervienen de mala manera, por decirlo así, Traidores que son. en el proceso que hay entre que el cerebro se entera que estás comiendo y que ya está lleno, que ya estaría bien. Entonces, al intervenir, se pone en el medio, ese sistema se ve alterado y nosotros tenemos como mucha dificultad para ver dónde parar. Más allá de que esto no es estrictamente bioquímico y neurológico, tiene mucho también de lo que es social. O sea, Sí, hay quienes claro. están acostumbrados a comer 2 platos, 3 platos, a servirse. Bueno, primer punto que queríamos desmistificar, por decirlo así, es que tu cerebro está programado y que hay algunos alimentos que te llevan especialmente a que se desarregle ese vínculo o esa buena relación entre sistema nervioso central que te avisa que ya tendrías que parar de comer. Mira. Entonces, una estrategia inteligente para empezar a cuidarnos o que sea exitoso el plan sería ajustar algunos alimentos y no solo por calorías, sino para que no se metan ahí a distorsionar esa relación. Qué bueno. Azúcar, sal y grasa. Y azúcar, no solamente azúcar como tal, el azúcar de la bolsa, que evidentemente cuando estás buscando bajar de peso no lo eliminás, sino también la que está contenida en las pastas, en la papa, en el arroz. De ahí que el arroz con atún, que a vos te encanta, en el caso del arroz es lo que te dé ganas de seguir comiendo. Claro. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál? ¿Eliminar? No. Bajar los volúmenes de esos alimentos, en algunos casos sí eliminar, yo que sé, golosinas, snacks, alimentos que son altamente concentrados en azúcar y sal, o grasa y sal, que te pasa exactamente eso. Cuando vos abrís, por ejemplo, un tubo de papas, no puedes parar. Pero, ahí estás incluyendo los fritos. Estoy por incluyendo, sí, el tema fritura tiene una doble trampa, digamos. A ver. Una doble generación de adicción. Por un lado, que al ser embebido en aceite, cuando tú preparas cualquier fritura, te está llevando mucho más aceite de lo que llevaría esa porción. Sí. Aceite que es necesario y que en crudo es recomendable, si lo comemos en exceso y caliente o frito en este caso, pasa a ser inadecuado. Sí, Entonces, saturado. como que un alimento saludable se transforma, no que adquiera colesterol, sino que cambia la composición por calentar, por tener otra temperatura, y pasa a tapar las arterias como si fuera grasa de crema de leche, por decirte así. bien. ¿Está? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está que te comes mucho más cantidad de grasa en una misma porción. Pero vos, Luciana, vos estás diciendo que son alimentos que te generan adicción, o sea, que mandan al cerebro el mensaje contrario, quiero seguir comiendo, Claro. pero por otro lado decís, Capaz la que forma es reducir achicar. la porción. ¿Y cómo hago? Bueno, el ¿Es tema es el fuerza de voluntad siguiente. eso? Bueno, era lo que es interesantísimo aclararle a la gente.
Cuando tenemos un cerebro programado para seguir comiendo, y eso era otro tema de esta charla de hoy, no es un tema de fuerza de voluntad. No es que ustedes no paran de comer porque no quieren, o porque son vagos, o porque no tienen voluntad para hacer dieta. No, no. Hay un tema de programación biológica y por eso es necesario actuar de forma programada, con un profesional, en largo plazo, no es de un día para el otro. O sea que el tema de la voluntad hay que sacarlo. Sí, obviamente cuando nos ponemos a bajar de peso hay que tener determinación, hay que elegir bien el momento, porque a veces empieza el calorcito, pero por ahí en tu vida es un caos, estás entregando un trabajo, estás dando un examen. Empiezan las despedidas, las comidas de fin de año. O tenés un tema personal de trabajo que no te va a permitir concentrarte en eso. Entonces a veces ese tampoco es el momento. Pero entender que hay una cuestión bioquímica que te lleva a que ciertos alimentos generen como una suerte de adicción es un buen punto para empezar. No así decir, bueno, te contaba antes que empezáramos que hay estudios hechos en cerebros, en mentes de adolescentes que determinan que hijos de madres y padres con sobrepeso y obesidad están más programados a comer sin parar que hijos de padres flacos. Eso es hasta dónde llega esa programación bioquímica y hasta dónde no está en tus manos claro, manejarlo. Porque además también va con los hábitos que has incorporado a lo largo de tu vida. Por eso es una combinación entre bioquímica y ambiente. Y estaba pensando, ¿no?, respecto de lo que decías, las fechas, no es el momento adecuado. Todo, y en estas fechas solemos incrementar la ingesta de achuras, por ejemplo. Sí, cuando empieza el calorcito se prende la parrilla para todo. Se prende la parrilla, haces arroz a la parrilla. Y bueno, vos que te gusta, capaz que claro, pero las achuras también, ¿puede ser que nos genere ese efecto? Bueno, porque ¿qué pasa con la achura? Tiene muy bajita proteína y muchísima grasa, ¿no? Y te genera eso. Cuando a tu organismo entra grasa o azúcar, tu sistema se pone en alerta para decir, hay mucho para procesar. Mandemos todos los elementos que necesitamos para digerir eso. Entonces manda mucho más de lo que vos precisás. Y eso le informa a tu sangre, opa, necesito seguir comiendo. Y eso es lo que pasa, tipo círculo vicioso. Claro. Además que nosotros sumamos, ¿no? Porque las achuras seguramente vinieron con algo de tomar, pan, después viene el asado, después viene el postre y después capaz que con el café viene algo más. Claro. Entonces, lo que decimos es, no es cierto que tengamos adicción a determinados alimentos. Hay mito como por ejemplo con el chocolate que genera adicción, con el café, con el mate. Lo que nos pasa con eso es que cualquiera de los tres tienen elementos que estimulan el sistema nervioso central. Por eso no es que nos den energía o calorías, sino que nos dan ese confort que tienen que ver con cafeína, ni más ni menos. Claro. Tanto el café, el té, el mate, o en el caso del chocolate sí puede tener calorías y azúcar. Y lo que nos pasa con ese estímulo, que si se sobreestimula, necesitamos seguir comiéndolo. Pero no por eso es que seamos adictos y no podamos dejar de tomar mate. No es una adicción real. Pero el chip lo podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificar el momento para intentar bajar de peso. Obviamente que pedir ayuda porque queríamos descartar aquello de que es de voluntad, no bajo porque no quiero, salvo que seamos muy, muy jóvenes, donde al mínimo esfuerzo tenemos resultado, pero eso se va achicando. Y entender que hay algunos alimentos que si los metemos en el medio nos desordenan mucho más de la alegría que nos aporta. Lo dijo todo. Lo dijo todo. Muchas gracias, Luciana, como siempre. Un placer. Me encantó, además, recomendaciones muy importantes y además era de reflexión hoy el espacio. Te vas a ir haciendo consultas respecto a algunos alimentos en particular, Vos sabés que siempre podemos ir charlándolo y si querés compartimos redes sociales, lo vamos contando a la gente. Facebook de Wendy Uruguay, Facebook de Comer Mejor, Twitter, @LucianaLasus, @FedePaz, ok, ¿no? @FedePaz, ok, sí. Nos seguimos, nos vemos ahí. Muy bien, muchas gracias, Luciana. Gracias, cerramos Fede. este espacio.